Y ahora, para cerrar esta intervención, Marcos Sana. Bueno, yo también, como mis compañeros, quiero saludar a todos los presentes y agradecer a los organizadores de este acto, porque ello contribuye al esfuerzo que estamos realizando durante estos últimos años por recuperar la memoria histórica. Una memoria, como decía Gervasio, no para revolver las cenizas del pasado, sino precisamente para que lo que hemos vivido nosotros no sea posible nunca más ni para nadie en España. Yo, cuando salí en libertad, después de haber pasado 23 años consecutivos de prisión, recorrí prácticamente todo el mundo, llevando un mensaje de solidaridad con mis hermanos, los que continuaban en las prisiones. Y muchas veces la gente me preguntaba si yo no tenía deseos de venganza después de haber pasado 23 años de cárcel, haber sido torturado, condenado a muerte 2 veces, y yo le respondía siempre que me consideraba yo muy miserable, muy desgraciado, si mi único objetivo en la vida fuese hacer que otros sufrieran lo que yo había pasado y me habían pasado mis compañeros, que la venganza no es un fin revolucionario ni es un ideal político, y que la única venganza a la que nosotros podíamos aspirar y seguimos aspirando es saber triunfantes un día los ideales por los que nosotros hemos luchado y muchos compañeros perdieron su vida. Por eso digo que muchas veces nos cuesta trabajo hablar de nuestro periodo, de este periodo de la historia, por si alguien piensa que nos mueven motivos de venganza, de revancha política, y repito que eso no es nuestro propósito. Nuestro propósito es que se establezca la reparación que corresponde a nuestro sacrificio, que se reconozca nuestra contribución a la lucha por la libertad de España, y que eso es imprescindible para que las nuevas generaciones comprendan ese periodo de la historia y para que no sea posible que se repita nunca más. Yo podía, como mis compañeros, estar aquí hablando muchísimo tiempo sobre las prisiones y contar las historias más tristes y más hermosas, pero yo voy a deciros únicamente la parte, pudiéramos decir, más positiva, menos penosa de nuestro paso por las prisiones, y es haber logrado, después de los años malditos que fueron los primeros años de verdadera sobrevivencia, donde teníamos que repartir el hambre y el pan para poder sobrevivir, los años en que ya logramos asentarnos en las prisiones y convertirlas estas en verdaderas universidades. En Burgos, por ejemplo, donde yo pasé los últimos 16 años de mi vida, y otros compañeros, otros tantos, se decía que era la Universidad de Burgos, porque habíamos convertido en efecto la cárcel en una universidad. Y a pesar de la vigilancia a que éramos sometidos constantemente, a pesar de las torturas que todavía seguían existiendo en las cárceles, los castigos en celdas, a pesar de todo, nosotros manteníamos nuestra lucha en la cárcel, siempre estuvimos organizados. Nosotros, los comunistas, por ejemplo, desde el primer momento, en el año 39, en las cárceles teníamos nuestra organización, una organización que estaba sometida a muchos peligros, a muchos riesgos. Yo tengo una segunda condena a muerte precisamente por un periódico elaborado en la cárcel, primorosamente hecha a mano, sin más importancia ni más trascendencia que los muros de aquella prisión, pero sin embargo fui condenado a muerte por eso, y otros compañeros sufrieron castigos, etc. Pero a pesar de todo, repito, nosotros conseguimos ser una especie de Estado dentro del Estado, y en la prisión de Burgos aquello era una verdadera universidad, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista literario, en todos los aspectos. Nosotros, recuerdo que por contar alguna anécdota que os dé idea de cómo trabajábamos, que uno de los problemas para nosotros era mantener lectura, mantener libros de estudio, etcétera, ¿no? Y entrar un libro clandestinamente en la prisión no era lo más difícil, porque había muchos caminos milagrosos que habíamos abierto nosotros para no perder el contacto con el mundo. Además, nuestras familias eran un puente entre nuestras cárceles y el mundo. Pero lo más difícil era cuando eran libros de texto, un periódico lo podías romper y lo podías quemar y hacerlo desaparecer en pocos minutos. Pero cuando era un libro que nos interesaba mantener, pues era mucho más difícil porque estamos expuestos a castigos imprevistos, ¿no? A cacheos imprevistos. Y entonces hacíamos lo siguiente: cogíamos un libro que queríamos clandestinizar, un libro que nos habían pasado nuestras familias, y buscamos en la biblioteca, donde había libros legales, libros que tenían la firma del director, libros casi siempre religiosos, y buscamos el libro más parecido al que nosotros queríamos hacer clandestino para mantenerle protegido en la cárcel. Y deshacíamos los 2 libros, y con las pastas del libro legal, donde iba la firma del capellán y el director, hacíamos una especie de sándwich, metíamos las 100 primeras páginas del libro legal, 100 del libro clandestino, 100 del libro legal, y así montábamos un libro completamente nuevo, que como teníamos grandes artesanos, pues se le daba una pátina para que unificar sus páginas, los bordes de sus páginas, etcétera, ¿no? Y así logramos tener pues casi un centenar de libros que permitía pues mantener las escuelas políticas, nuestra vida literaria también. Teníamos incluso tertulia literaria donde hacíamos homenajes en las noches en la cárcel, cuando ya se cerraban los ojos y las llaves, pues montamos
preparábamos escenarios incluso, hacíamos homenajes a Miguel Hernández o a Rafael Alberti, toda una manera que parece increíble ver allí a un centenar de personas sentadas en el suelo, mientras en el silencio terrible de la cárcel oíamos el alerta de los centinelas que rodeaban la prisión. Entonces, este ejemplo que cojo de muchos que os podía decir es para demostraros que, a pesar de todo, no os imaginéis a los presos como penitentes que iban con los pies a rastras, sino como hombres que tenían la frente muy alta y que no perdíamos un minuto en la cárcel. A veces nos faltaba tiempo en la cárcel para nuestra propia preparación. Es decir, que esto os puede dar idea de la tenacidad que teníamos nosotros en nuestro trabajo, porque sabíamos que teníamos una cita con el futuro y procuramos prepararnos lo mejor posible para acudir a ese encuentro. Y nada más.